del futuro El futuro y las relaciones. El futuro no estoy preparado para eso. No. Bueno, pero te digo una cosa, el que sacamos la semana pasada, o sea, si lo medimos en términos de reacción, Hubo ha reacciones. sido, Desde un vikingo que cuestionó nuestra bueno, hombría. sí, ¿verdad? O sea, un vikingo que, pues, Se sintió amenazado ¿verdad? O por sea, nuestro discurso. lo siento por él. Eh, eh, no, o sea, increíble reacción a mí realmente, o sea, a mí por lo general la gente me dice, mira, me gustó, no me gustó, hay gente en consulta que de pronto cita algo que hemos conversado, pero este en particular, o sea, y de gente que respeto mucho diciéndome, tenían que entrarle, qué dicha que están adentro de eso, no se salgan, ahí hay mucho que decir. Hay demasiado que decir. No tenemos claridad de hacia dónde llevarlo. Eso es todo, pero... Sí, Y seguimos investigando. O sea, de mi parte yo sigo. O sea, ahorita que andaba de viaje, yo estaba escuchando un libro largo. O sea, son 9 horas de libro de una psicóloga evolutiva que se llama Debra Soh, que habla sobre... Se llama Sexless, creo. Así el libro. Sexless. ok. Futuro sin sexo. Y habla sobre toda la problemática, desde las relaciones hasta la tecnología, cómo se va, cómo va impactando, cómo nos relacionamos unos con otros, el mundo profesional. O sea, mucho de la mano de lo que ya venimos conversando. Próximamente se va a estrenar un episodio de un podcast al que me invitaron, de Joana Villalobos, en donde la pregunta es, ¿por qué a las mujeres les cuesta tanto encontrar pareja? ¿Verdad? Yo me metí a buscarlo, pero no, ella no lo ha subido todavía. Todavía no. No, ella tiene, ya vi que ahí está el de la me El imagino de que las fue el que chicas. generó este otro, Sí, sí, sí. que era con muchachas. Ajá. Pero no, el tuyo no. Yo me metí a buscarlo y no estaba todavía. Sí, el tema es gigante, Jorge. El tema es gigante y hay o sea, el concierto de voces es demasiado disonante. Hay demasiada gente opinando que no está para nada mal, pero sí, creo que no hay como una línea, ¿me entendés? O sea, Sí, y es luego muy... hay una línea que no hemos tocado directamente, pero que está totalmente relacionada ¿y qué con la masculinidad? ¿Verdad? Ya alejándonos del término masculinidad tóxica, que ya tiene su carga, ya genera rechazo, pero ¿qué significa ser un hombre a estas alturas de la vida? Que es una pregunta que vos me has confesado, no te tiene demasiado incómodo. Nunca. Nunca te ha tenido incómodo. No ha sido algo que has querido perseguir. Yo tampoco, o sea, en realidad. Nunca. Pero es Debe porque estar el vikingo diciendo, obvio, maes. Sí, Obvio que ustedes no se lo han preguntado, es un par de softs. O sea, nunca lo he perseguido porque en mi cabeza, en mi generación, ya era un given. Si sos hombre, sos un hombre. Punto. No hay nada diferente. O sea, ya está dado. Sí, no Ahora era se una cuestiona. pregunta, no era una pregunta. ¿Qué tan hombre sos? ¿Cuál es el rol del hombre en la sociedad? Sí, qué loco, ¿verdad? Qué loco todas las preguntas que no todos nos hicimos. Me parecen pertinentes, sin duda, me parecen pertinentes, pero si vieras que a mí no, o sea, pensalo, yo estuve en un colegio donde solo habían hombres, ¿ok? Sí, que van a estar cuestionando qué significa ser hombre si ya... O sea, Que al día de hoy sigo pensando que es una pésima movida, o sea, poner adolescentes hombres... ¿en qué sentido pésima movida? El mundo no es así, Jorge. O sea, si te están formando, la palabra es formación. Sí. Estás en tus años de formación, ¿ok? Y te extraen de la interacción con el otro género, o sea, ¿cómo podrías pensar que eso tiene un valor? Me imagino, no sé, si la intención era no distraer. Yo creo que hay algo moral muy subyacente ahí, en el sentido de que al ser una institución religiosa, pues vos sabés que la cosa religiosa y los placeres de la carne y la tentación, entonces, mal visto. Entonces, las mujeres acá y los hombres acá. Por lo mismo, o sea, para que no... Vayan a estudiar, no hagan más que eso,
no le demos la tentación a las hormonas. Sí, que hoy yo me pregunto, no lo lograron tampoco. ¿De qué manera te impactó el haber tenido esa formación? O sea, ya al día de hoy, ya yo no veo secuelas, Sí, secuelas, habría que preguntarle a Tito. No, créeme, sí se ven, pero digamos, yo no me las veo. Pero, digamos, para ponerlo en una nota un poco humorística, y hoy me da risa, en aquel momento lo sufría mucho. Yo recuerdo cuando yo ingresé a la universidad, y de corazón, Jorge, es que alguien diría, madre, que habla más exagerado. No estoy exagerando. Yo no sabía cómo siquiera saludar a las mujeres. ¿Te sentías intimidado? No sabía cómo, no tenía el know-how. No tenía el know-how, o sea... Era digamos, weird y ya. Era como, o sea, ¿de qué les hablo? ¿En qué tono se les habla? O sea, les pregunto, les cuento. No, o sea, era como enfrentarme a un territorio inhóspito. Inhóspito. O sea, pues el prueba y error ahí lo fui entendiendo, pero lo que te quiero decir es, sí siento que yo llegué con un hándicap social a la universidad porque había muchachas ahí que me gustaban, que me parecían interesantes. Yo decía, ok, pero ¿cómo las abordo? ¿Qué les digo? Cuando vos estabas en el cole de adolescencia, tema de conversación es chicas. No, no tanto. No, es que además los metaleros además de todos éramos vírgenes y todo. O sea, ¿qué mujer en su sano juicio hubiera querido estar con un metalero? Entonces, no, vieras que no. No, además, digamos, en mi caso personal, y no me enorgullece nada confesarlo, y como yo sé que mi hija no oye estos episodios, pero igual yo se lo he contado a ella. O sea, creo que más bien en mi caso, el no tener como ese regulador de lo femenino cerca mío, más bien como que me llevó o me incitó como más bien a mucha práctica autodestructiva. Entonces empecé como a abrazar muchísimo los vicios, como muy fuerte, o sea, creo yo que era como mi modo de decir, o sea, no estoy muy seguro que ser un macho, pero creo que esto de alguna forma me deja en un buen lugar. Y como modelos así, como rockstars, imagínate. Claro, entonces, ¿verdad? O sea, mucho vicio, muy jovencito, o sea, mal, ¿me entendés? Pero no, vieras que no. En el barrio en el que yo vivía, obviamente, habían muchachas chiquitas, jovencitas, y algunas me gustaban, otras no tanto, pero volvemos a lo mismo, o sea, es que Jorge, en el colegio, o sea, tu secundaria es el chunk más grande de horas de cada día. Sí, total. ¿Me entendés? O sea, es todo una pequeña sociedad en donde hay dinámicas que van a ocurrir y tenés que solucionar. Exacto. Y bueno, lo que hablamos en episodios anteriores, si te gustaba una chica, tenías que asumir el reto de hablarle y asumir que podía ser rechazado, y era parte de la dinámica. Totalmente. Entonces, por eso yo, o sea, celebro el hecho de que, bueno, al menos el colegio del que yo me gradué, no recuerdo cuántos años después, pero ponerle unos 15 años después, ya obviamente toma la decisión correcta, la decisión inteligente de hacerse mixto, y así varios colegios que fueron como entendiendo que pedagógicamente no hay un gran valor en ese experimento, no lo hay. Ya, insisto, ya el día de hoy ya yo, digamos, no es algo que me aqueje, pero ese pasaje de la secundaria a la universidad, yo me acuerdo que era una cosa que a mí me agobiaba. Yo decía, puña, ¿cómo me gusta esa mae? Pero algo me dice que hay ciertos temas que podría hablar con ella y otros que creo que del todo no, y no sé discriminar cuál va aquí, cuál va acá. Entonces digamos, no fue agradable. Y pues ya en algún momento, ya después como que ya entendí cómo era la cosa y ya. Te soltaste. ¿Verdad? O sea, pero no, o sea, entonces ves, o sea, digamos, la masculinidad de mi colegio era bastante tóxica, ¿entendés? O sea, era muy
muy agresiva, había como, dinámicas de poder. Dinámicas muy como de agresión, como entonces el bullying muy exacerbado y además llegaba a niveles casi que rozaban, como hasta en el punto me atrevería a decir como lo psicopático, ¿me entendés? No, definitivamente. O sea, yo querría pensar que en este momento habrán 1 o 2 colegios solo de hombres o mujeres y porque el nombre no les permite como mutar, porque ahí se llama el colegio de señoritas, de cómo resolves eso. Sí, tengo entendido que el Opus Dei sí todavía mantiene esa separación. Sí, para mí eso tiene como una carga moral, ¿verdad? Entonces sí, o sea, eso definitivamente Cuando estabas me marcó. más joven, o sea, con tu papá, ¿tuvieron alguna conversación? Nunca. Ninguna. No, nada. Y con los sacerdotes menos, imagínate. O sea, es que además tus profes eran sacerdotes. Y pues habían algunos un poco más abiertos que otros. Pero eran sacerdotes. Con todo respeto digo, yo después estudiando filosofía tuve un compañero sacerdote. Mi esposa lo conoció, fuimos hasta a cenar una vez al antiguo Pomodoro. Encantador, tipo lindísimo, así como súper humilde, un sacerdote, digamos, como no de ciudad. Entonces tenía como una mística diferente, era como un sacerdote, digamos, sí, como más pueblerino, pero lo digo bien, ¿okay? No es una crítica. Y era de los estudiantes más brillantes de mi generación, de estudiantes de filosofía. Entonces, para que nadie diga, pero ¿cuál es tu problema? No tengo ningún problema con los sacerdotes. Estoy hablando de mi etapa colegial, que sucede que era dirigida por sacerdotes. De todas maneras, todo aquel que haya estado en un colegio católico y haya tenido sacerdotes o monjas como profesoras o directoras, sabe que uno no tenía una buena relación y ya. Era como demasiado estrictos y para un adolescente eso es como lo peor que le puede pasar. Ya hay una anarquía interna que no le permite tener una buena relación, punto. Claro, además sumale, digamos, en mi caso yo estuve en una primaria de monjas y en un colegio de padres. O sea, estamos hablando del chunk entre mis 6 y mis 17 años. Estamos hablando de 11 ¿te daban años. Reglazos? ¿Ah? ¿Te daban reglazos? Me hicieron cosas terribles. O sea, digamos, había un profesor que yo creo que en las grandes ligas habría logrado como un buen contrato, tenía un pulso para pegarte el borrador. El man nada más se volvía y puffy, pero era exacto, el mae te daba bien, o sea, realmente era como un sniper el mae. Y sí, había muchas, digamos, porque además yo era un estudiante muy retador, no, escogí mala palabra, no. Peor que eso, porque un retador es alguien que se te para. Es alguien que te dice, no, Jorge, no estoy de acuerdo con vos. Yo no era ese. Yo era como más como el rebelde, pero más undercover, ¿me entendés? O sea, en el sentido de que yo no me le paraba a mis profes, pero cada vez que podía hacer alguna travesura para demostrarle al sistema que no contaran conmigo, lo hacía y las consecuencias siempre las pagaba yo, porque además era un acto de rebeldía loquísimo, porque al final yo terminaba siendo el afectado por mis acciones. Pero sí, fui un estudiante muy... Sí, el estudiante que uno no quisiera tener, ¿me entendés? O sea, apático, porque yo nunca he sido peleón, pero sí era alguien como que andaba poniendo atención, o sea, ¿cómo yo puedo hacer aquí una maldad para que ellos tengan presente que yo no solo no estoy contento de estar aquí, sino que además quiero que les quede claro? ¿Pero qué hacías? ¿Rayar paredes? ¿Escaparte? No, bueno, el escaparte sí, claro, pero sí, esos son peanuts. ¿Pero qué sería la maldad? No, prefiero no Prefiero no poner ejemplos de lo que sería la... Nadie se asusta, eran maldades colegiales, nada demasiado... Nada demasiado sofisticado. Estás dejando a la imaginación. Pero bueno, el punto es que después me reformé y heme aquí. Ok, sí. pero... Fast forward. Pero sí, digamos, no... O sea, no es una experiencia que yo...
O sea, hoy tengo un montón de argumentos para persuadir a cualquiera que estuviera pensando en poner a su hijo o su hija en un colegio unigenérico. O sea, creo que le puedo explicar, digamos, las consecuencias. Tengo una pregunta existencial. O sea, y no es popular, así que prepárate. Ok, dale. O sea, sacado de contexto nos pueden funar. Ok. ¿Existen diferencias entre los hombres y las mujeres? Sí. Sí, claro. Okay. Por supuesto. Ahora, ¿de dónde? O sea, no ni te dejé formular toda, pero nada más digo esto y seguí. Lo que nadie me pida que les trate de contestar, porque me lo han preguntado varias veces, de hecho hoy estaba teniendo una conversación con mi esposa en la mañana sobre eso, lo que no tengo claro es de dónde proceden. Si es biológico o es social. En este momento de mi vida, si mi vida dependiese de eso y hubieran dos botones y estoy obligado a tocar uno porque mi vida depende de eso, toco el social. No toco el biológico. Ja, interesante. No toco el biológico. A ver, y tratando de entender eso, porque yo también tengo demasiadas más preguntas que opiniones. Sé que hay diferencias, pero no sé, nos ponemos a pensar en el reino animal, ¿verdad? Y hay diferentes especies y hay diferentes dinámicas entre lo femenino y lo masculino en la naturaleza, ¿verdad? Mientras que hay especies como los leones, en donde el león no hace nada más que esperar a que lo alimenten, ¿verdad? Las hembras son quienes se encargan de las crías y se encargan de cazar. Tenemos los pingüinos, ¿verdad? Son los machos los que se encargan de cuidar el huevo. Se quedan sentadillos ahí, sí. Impresionante. Tenemos los caballitos de mar. No necesitan de otro para procrearse. Sí. O sea, hay diferentes dinámicas, biológicamente hablando. Y luego estamos nosotros, más cercanos a los primates. Sí, en donde lo biológico es que la mujer tiene una inversión mucho más grande en la procreación, porque son meses de llevar en el vientre a la criatura y luego cuidarla. Claro. Y como está vulnerable, ¿verdad? No puede moverse demasiado, le toca al otro hacer algo al respecto. Pero es en una etapa. Claro. ¿Verdad? Hay ideas que cuentan que los primeros años definitivamente era la mujer la encargada de cuidar al niño o la niña. Sí. Sobre todo al niño. Ya después de los 12 años, el hombre es el que toma al niño y lo va a formar para que sea... Sí, lo prepara para la cultura de alguna forma. Para la cultura y para la funcionalidad dentro de la tribu, sí. ¿verdad? Sí. El cazador, claro. que protege y todo. Pero también pienso en otras culturas como el antiguo Japón, en donde estaban los shogunatos, y las mujeres se quedaban en la aldea con los niños. Claro, los hombres se iban a la guerra, pero ¿qué se quedaban haciendo las mujeres? Protegiendo la aldea, entrenando a los niños. O sea, era una función proactiva y que uno dice, wow. Y esencial. 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 Era la que entrenaba a los futuros samuráis. Sí. Sí, había como un rol muy protagónico, ¿verdad? Yo te digo que yo tocaría el botón de lo social de entrada por una razón que no va a sorprender a nadie, Jorge. O sea, fui formado, en una ciencia social. O sea, si yo hubiera estudiado psicología en una universidad en los Estados Unidos, sí, creo que incluso en el momento en el que yo estaba estudiando, habría recibido una base fisiológico-biológica para tratar de comprender procesos psíquicos que probablemente me haría ya no estar tan convencido con la, ¿verdad? O tal vez sí, tal vez lo hubiera reforzado. ¿Verdad? O sea, pero lo que sí les puedo asegurar es que el tipo de psicología que yo recibí en mi facultad
y no lo hago, no es directo en mi facultad, porque ese era el discurso psicológico de finales del siglo XX. Lo fisiológico tenía un lugar muy, muy secundario, muy, muy secundario. La palabra neuropsicología me atrevo a decir que ni siquiera No existía. existía, No, no. ¿verdad? Entonces, ¿cuáles eran las bases teóricas para tratar de comprender lo psíquico? Lo social. Lo social, entonces, por formación, por deformación o por malformación, o sea, todos los textos que leía tenían un claro El acento en... impacto de la sociedad en Exacto. cómo nosotros nos mostramos ante el mundo. Y el psicoanálisis luego se va mucho más allá. Una cosa que le han criticado a Freud bastante, yo no lo voy a defender ahí, que se defienda él solito, donde él llega a plantear que en la psique humana es prácticamente imposible de observar como restos de lo que llamaríamos lo instintual. ¿Puedes repetir eso? Ajá. Cuando vos observas una psique humana ya con algún grado de desarrollo y querés tratar de ver dónde está lo instintual ahí, ya no lo ves. Ya pasó. O sea, el psicoanálisis lo que dice es que la cultura le cae encima Ya, a lo biológico, ya. totalmente, o sea, pero así, le cae encima. O sea, son dos sistemas operativos. Nacemos con uno hiperarcaico, que es el que nos conecta con nuestros primos primates y todo, y la cultura dice, sí, pero este no le sirve a usted para funcionar. O sea, el contrato social necesita de otro grado de comportamiento. Entonces viene la cultura y dice, ¿dónde están sus instintos? Aquí, ok, haz esto. O sea, yo creo que hay una muestra moderna de esto. A ver si la pego. Eh, hace 40 años, a nadie se le hubiera ocurrido que alguien hubiera tenido el argumento. No, no, sí hay diferencias naturales. O sea, uno ve que una niña, el instinto que tiene es jugar con muñecas y el niño lo que hace es agarrar una bola. Hace 40 años probablemente nos hubieran salido con eso. Sí. Hoy en día no. No. De hecho, en Estados Unidos el fútbol tradicionalmente lo practican las mujeres. Qué interesante, sí. Es un juego de niñas. Sí. Y hoy para cualquier familia es normal ver una chiquita pateando una bola, Sí, sí. ¿verdad? Sí. Y es la cultura. Es la cultura. Es la cultura. A Sophie le encantaban los carros. Ujú. Le encantaban. También tenía muñecas, pero Yo le creo que encantaba. hasta la fecha lo que sí sería no tan bien visto por la mayoría es que un chiquito se ponga vestidos. Claro. Eso, o sea, una chiquita podría agarrar una bola, ponerse tacos, ponerse la camiseta de Messi, Sí. ¿verdad? Sí. Pero que un chiquito se ponga un vestido, lo van a ver feo. Sí. Sí, sí, sí. Es cierto. Como que en eso todavía no hemos logrado como metabolizar el concepto. Ok, pero entonces, ¿cuál era tu punto? ¿A dónde querías No, llegar? no, yo no tengo ningún punto. No, Yo no simplemente estoy no tengo ofreciendo ningún punto. estímulos. Ok. O sea, yo tengo muchas preguntas. Confieso que, o sea, este es un tema que me parece fascinante que no he logrado resolver. Yo digo, bueno, hoy en día vemos que para, para las mujeres, capaz que liderar está siendo más natural, más saludable, ¿verdad? O sea, yo Sí. veo gerentes femeninas haciendo un trabajo increíble, lejos de esa versión machista del líder autoritario que le dice a los otros que es patriarcal más que machista, Sí. ¿verdad? Esa figura paterna que le dice al resto, este es el camino, hágame caso porque soy yo, ¿verdad? Entonces veo mujeres haciendo un trabajo mucho mejor a nivel de gerencia, pero veo también muchos hombres que levantan emprendimientos a huevo, ¿verdad? Y que cambian la dinámica de, de, de la tecnología, de la cultura, inclusive a punta de hacer una realidad su visión. Este espacio es una realidad gracias a la Academia Mind Coach. Nosotros nos dedicamos a formar líderes en comunicación humana. Tenemos una misión y es cambiar por completo los paradigmas que hay en contra de las personas que se encargan de liderar a otros. Se dice que 1 de cada 3 personas que asciende a un puesto de jefatura no ha tenido una formación que le permita interactuar de la mejor manera con su equipo y crear un ambiente saludable para que todos se desarrollen y haya una comunicación efectiva. Nuestro modelo consiste en acompañar de forma personalizada a todos aquellos
que quieran mejorar sus habilidades para construir acuerdos y solucionar conflictos por medio de nuestro programa estructurado que te va a permitir comprender cómo funciona la mente, cómo construimos las emociones, cómo operan los seres humanos, cómo el lenguaje impacta nuestra versión de la realidad y a partir de ahí adquirir herramientas para influenciar, para acompañar, para tomar decisiones, para dar feedback, para recibir feedback, para dar peticiones, para contar historias y muchas otras cosas más. Si vos sos una persona que quiere desarrollarse, crecer profesionalmente, con una vida balanceada, con nuestro modelo, te voy a invitar a darle clic al link abajo. Nosotros te vamos a estar esperando para acompañarte en una sesión completamente gratuita, darte los detalles y saber si calificas para ser parte de nuestra tribu de líderes en comunicación humana. Sí. ¿Verdad? Sí, ahora, ¿qué tendrá eso que ver con el género? Es como Ese la es mi pregunta punto. O sea, que... de nuevo, yo veo esas diferencias y, Sí. y viene la pregunta. ¿Eso es una diferencia porque él es hombre y porque ella es mujer? ¿O es porque la sociedad está fomentando esto? Claro, porque lo está fomentando. Muchos años después, muere Freud, 39, ya llegamos a los 60. Y en los 60, este psicoanalista que yo he citado algunas veces, porque es el psicoanalista que más estudiamos en la maestría, que es Jacques Lacan, a él le encantaba como diseñar frases como muy explosivas, las ponía a jugar, la gente hacía las interpretaciones más locas del universo y luego él decía, bueno, en realidad lo que yo quería decir era esto y no pegaba a nadie, o sea, porque realmente no pegaba a nadie. Y hay un momento Casi como arte abstracto. Sí, un francés además. Y en algún momento él en algunos de sus seminarios dice, hoy les aseguro que no hay relación sexual. Termina su clase y se va. No hay relación sexual. Entonces, bueno, todo el mundo queda, ahora sí lo perdimos. Él estaba en ese momento muy interesado en formalizar el psicoanálisis. Él decía que Freud, su modo de presentarlo lo dejó como en un universo demasiado místico. Y que él sentía que si alguien le tenía, que si el psicoanálisis deseaba que le dieran algún valor intelectual, tenía que poder matematizarlo, formalizarlo. Él lleva una formalización del psicoanálisis. Él era amigo de matemáticos, entonces él se mete, él hace matemas, hace topologías, bueno, se mete en una cosa ahí loquísima. Pero bueno, luego él dice, no hay relación sexual. Vean por qué. Porque el término relación en matemática, o sea, para que algo se relacione con algo, ¿ok?, tiene que tener suficientes puntos en común para que esa relación se pueda dar. ¿Okay? O sea, vos no puedes relacionar carros con bananos. O sea, no comparten nada. Ajá. Son dos tipos de objetos de dos universos diferentes. ¿Ok? Entonces él dice, no hay relación sexual porque la psique puesta en un sujeto masculino y la psique puesta en un sujeto femenino no comparten. No son la misma. Entonces, donde vos tratás de llevar eso a una conexión, lo que se da es desencuentro. O sea, él lo que piensa es que el hombre y la mujer, cada vez que van a interactuar con su otro género, lo que descubren es que el otro es un universo inhóspito. O sea, que vos no puedes comprender al otro. O sea, el hombre no puede comprender a la mujer y la mujer no puede comprender al hombre. Pero no es una cuestión cognitiva, no es que les falta estructuras de pensamiento. No, él lo que dice es que el hombre es el otro de la mujer y la mujer es el otro del hombre. Entonces no hay modo de congeniar, no hay modo de congeniar. Entonces ese no hay relación sexual, es lo que termina diciendo o sea, todos los quebrantos amorosos, todas las preguntas respecto de por qué mi esposa me pide hacer cosas y ya yo le expliqué que yo no creo que eso es importante y viceversa, Lacan diría, se lo dije en los 60, no hay relación sexual. O sea, lo que su esposa espera de usted nunca lo va a recibir porque usted no es lo que ella desea, porque el universo de ella espera que vos te conviertas como en ella. Entonces ya no sos.
Entonces, bueno, es un Y año es- completo que él pasa wow. desarrollando eso para arriba y para abajo. Lo estoy casi caricaturizando, pero me acordé de esa frase de Para Lacan. variar en el psicoanálisis, entonces insatisfacción permanente. Sí, sí, es que no podría ser de otro modo. Él no es en ese mismo seminario. Yo uno de estos días estaba pensando sobre qué escribir y uno de estos días pensaba algo un poco polémico. No me he sentado a desarrollarlo, pero lo voy a hacer, que es que me atrevo a decir que si aceptamos que el psicoanálisis tiene un espacio dentro de la psicología, ok, que eso ya es una pregunta. Habrá muchos psicoanalistas que digan, no somos una psicología, man. No somos. O sea, el psicoanálisis no es una psicología. ¿Por qué? Porque la psicología es un hacer para lo social. Y el psicoanálisis no tiene ningún interés en eso. El psicoanálisis no le encuentra ningún valor a adaptarte. No hay nada interesante en la adaptación social. ¿Por qué? Porque la adaptación social es básicamente abrazar una represión. O sea, es abrazar una castración. Entonces, ¿por qué eso sería Wow. tan interesante? ¿Okay? Entonces, por eso es tan subversivo. Y bueno, Lacan en algún momento, bueno, lo que iba a escribir, lo que quiero escribir es que me parece que si aceptamos que el psicoanálisis es parte de la psicología, aunque el psicoanálisis no se quiere revolver con la psicología, es la única psicología que le ha interesado el tema del amor. La única. No hay una sola escuela psicológica que pueda decir algo realmente relevante sobre el amor, que haya escrito sobre el amor, que haya hablado sobre los desencuentros del amor, sobre la relación entre el amor y la sexualidad. O sea, eso es como patentado del psicoanálisis. O sea, todo lo que usted quiera saber sobre el amor, si quiere ir a explorar la psicología, va a tener que preguntar al psicoanálisis. Empecemos Lo por ahí. conductivo no le va a explicar nada que tengan, Ajá. o sea, ni lo cognitivo, y de pronto lo humanístico, tal vez, pero no olvidemos que lo humanístico surge del psicoanálisis como una reacción y entonces, bueno, uno de estos días me sentí muy orgulloso diciendo, claro, pero es que a mí se me interesa mucho ese tema, porque es que es un tema que al psicoanálisis le interesa mucho. Entonces, bueno, ya me salgo eso, algún día lo escribiré o no importa. Lo que iba a decir es que Lacan en otro momento, en algunos de sus seminarios, él llega y dice, amar es otorgarle al otro aquello que sé que no tiene, pero que yo desearía que tenga. O sea, yo te amo en la medida que te maquillo. O sea, para que yo pueda llegar a amarte, tenés que parecerte algo que yo ando buscando. No te voy a dejar en tu estado natural, porque tu estado natural no es lo que yo tengo en mi cabeza. Entonces yo voy a empezar a hacer cosas en vos, voy a tratar de que te vistas diferente, que te interesa más sepultura, esas cosas, para que tú te parezcas un poco más a lo que ando buscando. Si no te acercas a eso, no te puedo amar. Entonces, ¿qué es lo que dice Lacan? Es un trabajo de Photoshop. Amar al otro es photoshopearlo, es editarlo, es agarrarlo y convertirlo en otro. Solo así lo amás. Y por ende, Wow. nada más para terminar, porque para terminar de joderla, ¿verdad? Eso explicaría claramente por qué vos podés toparte a alguien a quien amaste con locura, o sea, una expareja, que vos hubieras dado los brazos por ella, en Sí. nuestro caso como heterosexuales, y los ves hoy y vos decís, esa madre no me gusta para nada. Sí, que Es le más, ¿cómo vi. me gustaba tanto? Ajá. Bueno, y a fijo ya está pensando lo mismo. Sí, sí, sí. Ok, pero el punto al que quiero llegar es, Lacan diría, "Mae, es que nunca la amaste a ella. Lo que amabas es tu proyección en ella. O sea, ella era una pantalla en la que usted proyecta sus supuestas carencias y ella jugó el jueguito, se hizo pasar. De hecho, Lacan usaba, ¿sabe lo que es un señuelo? Ujú. ¿Ok? Él hablaba del señuelo del deseo. O sea, mi pareja es un objeto que no es real, pero que está haciendo las veces de un objeto del deseo, pero no es el objeto de mi deseo. Nada es, porque además el psicoanálisis dice, el objeto de tu deseo, el objeto de mi deseo no existe en ningún lado de la realidad. Nunca vas a suplir tus deseos, no existen en ningún lado. Bueno, entonces, si a alguien no le ha quedado claro a esta altura del podcast, porque el psicoanálisis todo el mundo es como, yo no sé si yo quiero saber lo que el psicoanálisis Sí. piensa de esto, porque Ya por lo no sé general si es muy quiero ir oscuro. a consultar sobre mis problemas de amor. Exacto. Exacto. Wow, esto está fuerte porque implica varias cosas. A ver, a mí lo que me está quedando es... Todo es una proyección. No solo el amor. Todo es una proyección. En el caso del psicoanálisis está siendo muy específico en esto. Parte de esa relación es yo haber elegido el vessel,
de mis proyecciones, Sí. ¿verdad? Ese envase que contiene todo aquello que yo voy a proyectar y mi relación es algún día querer que contenga todo eso. Entonces como es una relación de yo estar constantemente dando algo para provocar algo. Claro. Y la otra persona aceptando jugar el jueguito. Sí. Y la otra persona Haciendo lo proyectando mismo. sobre vos. O sea, sí, yo estoy hablando en una dirección, pero es un feedback loop. Claro, es un loop. Ajá. Es un loop. Wow. Entonces, y lo otro es, puede haber sido cualquier otro, pero por alguna razón ese envase es el que me atrajo. Que según Freud, eso se explica a la luz de que hay personajes con los que yo me voy a topar que podrían poseer o contener ciertas características que me remiten a personajes esenciales de mi historia. Claro. ¿Verdad? Entonces, de pronto, no sé, pienso, por ejemplo, en alguien muy cercano a mí que nunca se ha preguntado por qué casi a nivel fetichístico le atraen las mujeres de pelo corto. O sea, es algo que para él es esencial. O sea, digamos, las mujeres de pelo largo nada más no son atractivas. Y vos decís que vacilón, porque de pronto a vos te puede gustar el pelo corto de las mujeres, claro, pero de pronto Freud diría, sí, pero eso no es un gusto, man. Eso no es que a él le nació, o sea, tenés que ir a rastrear eso. O sea, alguna mujer de pelo corto representó en la historia este tipo algo tan importante, o de pronto no lo representó porque nunca tuvo acceso a, y ahora lo hace una cruzada, lo hace como un quest, porque anda buscando como empatar una carencia de su infancia. Ajá. Por eso es que hay gente que de pronto dice, no sé, mi papá era súper distante y ahora yo necesito estar con hombres que sean como súper, sí, como súper atentos. Y uno diría, qué vacilón, porque el psicoanálisis diría, madre, te vas a buscar a alguien como, pero no, esa es una lectura demasiado superficial del psicoanálisis. Podrías andar buscando justo lo que no tenés. Ajá, es la reacción a la experiencia que tuviste. Se lo decía hace unos días a un consultante muy querido, porque él se debatía en consulta de que su relación con el trabajo es una relación, digamos, él no le da como una gran importancia a su trabajo y tiene un súper buen trabajo. Y él dice, yo ni siquiera le cuento a la gente porque para mí es tan poco importante hasta que él mismo en la sesión llega y dice, pero yo creo que yo sé por qué hago esto. Porque mi papá no perdía la oportunidad de contarle a todo el mundo de su trabajo. Entonces, por reacción, era como, madre, qué pena mi tata contándole a todo el mundo. Entonces, claro, algo en él creció como, madre, trata de no ser ese. Habrán otros hijos que más bien recuerdan con mucho orgullo que su papá tenía X trabajo y ahora lo replican casi sí, casi como un tributo. Sí. Es la idea popular de que, ay, esta persona escogió a su pareja porque le recordaba a su mamá o le recordaba a su papá. Claro. Sí. Cuando la gente habla y es un término popular, pero quiero saber qué piensas al respecto de daddy issues, mommy issues. Por ahí anda el asunto. Todos tenemos, además. Ajá. Todos tememos porque el psicoanálisis va a decir, o sea, nadie salió sin cicatrices de la infancia. Tenés que andar daddy issues y mommy issues. Tenés que. ¿Por qué? Porque estabas siendo criado por alguien que no sabía lo que estaba haciendo. Claro. No importa si tuvo 13 hijos. Y no importa si fue el mejor papá del mundo, a la mirada de un niño hubo falencias. Claro, porque además, como bien dice mi mamá, que a mí me encanta cuando ella dice eso, es que los hijos siempre se acuerdan de lo malo. Mi mamá le asombra esto como que cuando estamos, ¿verdad? Dice, pero ¿por qué no se acuerdan? Y claro, porque es que lo habíamos hablado, ¿te acordás? Sí. Tiene un valor evolutivo. O sea, lo que a mí me dolió me hace pensar que tengo que evitar eso. Lo que fue chiva, nada más lo procesé, ¿verdad? Entonces, no, o sea, el pensar que los daddy issues es algo que le sucede a las mujeres y lo otro, o sea, es una lectura. En los 80s, a mí ya no me tocó estudiar eso, porque yo estudié en los 90s, pero en los 80s había un concepto que nació del psicoanálisis y luego fue, digamos, puesto en desuso, ya no aguantó el paso del tiempo, que era el complejo de Electra, que viene del mito griego de Electra, que no lo recuerdo en este momento, pero tengo que haberlo leído, donde lo que se pensaba es que el complejo de Edipo es
a partir de Edipo, rey de Sófocles, la relación esta incestuosa con la mamá y que mata al papá, y la de Electra sería eso jugado más bien, y a lo que los psicoanalistas empiezan como a estudiarlo. Es interesante, Jorge, paréntesis aquí. Esa es otra cosa que ninguna psicología le puede poner el pie encima al psicoanálisis. Ninguna, me atrevo a decir que ninguna. El psicoanálisis desde sus orígenes le ha dado un lugar de protagonismo a los mitos. O sea, mucho antes de que Jung existiera, ya Freud decía, claro, mae, ahí hay información, eso no es un cuentito, de la humanidad. eso no es un cuentito, ahí nos están diciendo algo. Sí. Ya Jung lo expone luego y se da cuenta que Freud abraza un mito que es el de Edipo, y habían otros mitos que incluso hasta podrían explicar mejor cómo funciona la psique humana. Pero bueno, ese fue con el que se quedó Freud. Lo que te quería decir es que los psicoanalistas empiezan a estudiar el mito de Electra, que sería ahora sí, como este enamoramiento de la hija por su padre y por ende como una cierta rechazo a la madre. Rechazo y agresividad hacia su madre, y ellos dicen, no, nos equivocamos. El complejo de Edipo afecta a los hombres y a las mujeres. O sea, no es una cosa de género. El psicoanálisis ahí como que borra la diferencia. Lo que dice es, no tiene que ver con papá y mamá. Tiene que ver con seguridad por un lado y como afectividad por el otro. Quien sea que lo ejecute, puede ser la abuela. O sea, hay familias, hay historias de la clínica. Y puede ser, o sea, el complejo de Edipo llevado en vez de la mamá, al papá. Total. O sea, no importa. Es la figura que dio ese cariño, era el ejemplo que iba a poner. Que no te asombre que hayan personas cuyo papá... es lo máximo. No, claro. Pero iba a decir cuya función paterna la ejecutó la tía. Ni siquiera la mamá, la tía. Ya. Porque es que en eso el psicoanálisis es muy necio. Son funciones, no personas. Nunca fueron personas. Ahora, hay toda una corriente biologicista que se le para al psicoanálisis y dice, ok, entonces lo que estás queriendo decir es que no tiene ninguna relevancia si fue un hombre o si fue una mujer. Eso era lo que yo estaba pensando en este momento. Te vas a topar dos tipos de líneas psicoanalíticas. Los que dicen, sí, en efecto, como bien lo explicó Freud, no tiene ninguna relevancia, y otros que a la luz de ciertos como avances en algunos otros campos de la ciencia van a decir, creo que sí tiene alguna relevancia. Tengo otra pregunta y es, bueno, de esto se trata. Ok, ya nos explicaste que tu punto de vista es sociológico y no biológico. Exacto. Y por lo tanto, tu inclinación va a ser que la cultura y la sociedad forma a lo que somos los hombres y las mujeres y los roles que tenemos. Lo que la gente tanto critica en la llamada ideología de género. ¿Has oído? ¿Qué exactamente? O sea, las personas, digamos, más conservadoras, si algo les revuelve el estómago, es la idea, digamos, que viene desde ciertas teorías del género, porque ideología del género y teoría del género no es lo mismo. Claro que hay teorías de género, o sea, ideología del género, el problema es que lo estás ya llevando como un nivel de politización, ¿ok? Pero bueno, ¿qué es lo que dicen? Que les parece ridículo que una teoría pueda plantear que lo que termina siendo lo que tenemos por hombre o por mujer está totalmente, digamos, desconectado de lo biológico y que es un mero constructo, y por eso es que la gente empieza a hacer mofa de que yo me puedo, no sé, identificar como una lavadora como ahora el tema de los Terians, que es todo un tema, ¿verdad? Ya pasó. ¿Ya pasó? ¿Te parece que ya pasó? Mi hija está en shock con los Terians porque ella, ante la posibilidad de estudiar en la UCR, ella dice, papá, yo no sé si yo puedo tener de compañero Terian. Podría. ¿Qué haga con eso? No sé. Sí, yo le digo, amor, hay cosas peores. Ok, pero bueno, entonces lo que te iba a decir ahí es que el psicoanálisis no ha cerrado, o sea, categóricamente me parece que no sería una postura muy científica y muy sana decir, hoy estamos convencidos de que no importa lo que descubramos biológicamente, nos quedamos con Freud. No, o sea, eso sería una cosa súper dogma. No me gusta, digamos, no sería yo alguien que trate de defender un punto como eso. Si algo me gusta el psicoanálisis es que un poco a la fuerza, tal vez no era lo que querían, no les ha quedado más que sentarse a conversar en las mesas con lo neuro, con lo sociológico, con lo antropológico, con lo mitológico, con lo religioso. Otro punto a favor del psicoanálisis.
Anda a buscar textos de psicología no psicoanalíticos donde se estén preguntando sobre lo religioso. Te vas a quedar con las ganas. Es que el psicoanálisis le ha interesado desde el día uno. A Freud le interesaba el tema de lo religioso, con todo y que él era tan ateo. Que uno decía, qué curioso, ¿cómo te interesa tanto ese tema si sos un ateo? Es parte de la sociedad. Claro, porque él se dio cuenta que la sociedad está sostenida sobre ahí. Y ya luego viene Jung y lo abraza y llega y dice, además todos tenemos un impulso religioso, déjense de varas. O sea, el que no cree en Dios también es un religioso que no cree en Dios, pues es un acto religioso también, es un acto de fe, porque no tienes cómo probarlo, ¿verdad? Pero bueno, al punto al que quería llegar nada más es que yo por formación no necesite una explicación más sofisticada que lo que sería como un acercamiento social a cómo se gestan los géneros, para mí no quiere decir que eso agota la pregunta. O sea, sería fatal pensar así. Sí, entiendo. Y quería poner un ejemplo final y es, hoy en día, cuando, esto es algo raro, sigue siendo raro, pero cuando una familia, por ejemplo, la mujer siendo profesional, ganando más dinero, decide que el hombre se quede en la casa cuidando a la familia, las estadísticas lo que dicen es que la insatisfacción de parte del hombre va a ser muy, muy grande, ¿verdad? Uh-huh. Y que la probabilidad de agresión física e infidelidad es muy alta. ¿De parte del hombre? De parte del hombre que se queda en la casa siendo el encargado de... ¿Verdad? Eso es lo que dicen las estadísticas hoy, pero de nuevo, es producto de sí, estamos en una etapa de cambio en donde a lo mejor simplemente no estaba preparado para eso. Quizás en algún momento podría ser algo muy transicional. Viable. Sí, estamos en transición. Muy transicional. Yo les recomiendo a nuestros amigos y a nuestras amigas, ya sea que vean una película o vean la miniserie. Yo querría que vean las dos, porque además la miniserie es un ¿cómo se llama? Cuando intentas hacer algo que ya había sucedido. Un remake. Las dos se llaman igual. Se llama Scenes from a Marriage, escenas de un matrimonio. En la película, ¿quiénes son los actores? La película es dirigida por Ingmar Bergman. Es una película de los 50 y resticos, 60. No, digamos, son actores muy importantes para Bergman, pero nadie... Hubo una película reciente en donde trabajaba Scarlett Johansson que... No, esa es Scarlett Johansson y el que hace no sé qué en Star Wars, que me encanta ese actor, Adam... Ajá. Adam algo, o apellido, algo Adam, no me acuerdo. Adam Driver. Driver, ajá. No, esa se llama... Sí, también la vi. Pero no, la que yo digo es Scenes from a Marriage, es una miniserie, está en HBO y los actores son Oscar Isaac y la actriz es Jessica Chastain. Maravillosa. O sea, a mí me encantó. No tiene un final que creo que la gente va a decir como, ay, ma, que no, o sea, creo que... O sea, a mí me gustó porque a mí me asombró cómo terminó la historia. Me encantó porque me parece muy realista y es una serie donde está poniendo a jugar el tema de... Es que me acordé por eso. Ok, vamos a hacer que el hombre se ocupe de todos los roles femeninos. Vamos a ver si conforme el tiempo pasa al hombre le satisface ser o hacer eso y no hacer lo que los roles típicos se esperan, y vamos a ver si la mujer va a admirar eso en él. Eso es lo que me gusta en esa serie, que lo que se empieza a generar una tensión es que aunque fue un acuerdo inicial, y no estoy siendo spoiler, porque aquí estoy hablando de los primeros 3 minutos del primer episodio, no estoy contando nada que no se encuentren, es más, el trailer debe decirlo. Ellos se acuerdan, porque además él es un profesor de filosofía. Entonces ella es una CEO que gana un montón y con su ropa de marca y así, ¿verdad? O sea, súper sofisticada. Entonces ellos acuerdan que él por su trabajo va a darse como un sabático de no ser profe para encargarse de un hijo, una hija, bueno, poquitos. Y ella dice, bueno, maravilloso, porque yo no quiero dejar mi vida corporativa. Entonces, de entrada uno dice, qué bonito, qué buena nota, lo resolvieron como sin fricciones, y la serie luego te va demostrando que ese primer acuerdo
había un montón de letra pequeña que ninguno de los dos sabía que iba a surgir de camino y empieza a generar una... Hay momentos hay algunos episodios donde realmente hay una tensión, además los actores me parecen muy buenos los dos. Sí, claro. Y el desenlace de la serie, a mí lo que más me gusta de esta serie es como desenlace, que uno dice como... Ay, man, genial, genial como esto terminó. Ojo, genial no es bonito, es genial como termina. Sí. De pronto alguien que tiene una concepción demasiado romántica del amor o muy tradicional de lo que sería una familia, no le va a gustar cómo termina la serie. Pero a los que, digamos, tal vez eso no es tan importante para nosotros, a mí me parece de las mejores miniseries que yo he visto, digamos, del COVID para acá. Fácil, está entre mis primeras 5 miniseries. Además son cortitas, son 4 o 5 episodios máximos. Me encanta. Yo te lo había comentado al inicio, porque ellos hacen algo que a mí me encantó como un recurso, que es que, al igual que como nosotros grabamos, vos ves donde los actores están hablando tranquilamente y fumando hasta que el director dice, ok, ma, ya, pero ya los están grabando. Oh, qué cool. Cada episodio termina donde ellos les ponen la bata y ellos se van cada uno a su ¿cómo se llama? A su set. No, más bien como al dressing room, Okay. al cuarto de ellos, ¿verdad? Y el siguiente episodio son ellos ahí como en chancletas hablando y todo. Mike, ¿qué te pareció el juego de los Lakers? Y de pronto dice, ok, 1 minuto. Entonces alguien llega, ya les cambia los zapatos, les quita los peines y todo eso. Pero todo lo estás viendo grabado. ¡Qué eso maravilla! Me encantó. Yo nunca había visto eso en mi vida en ninguna serie. Me encanta. Bueno, pues a verla. Scenes y a lo from mejor eso Marriage. nos da más tema de conversación. Vos ibas a poner un ejemplo. No, fue ese. Era. Fue ese, sí. Y sé que para algunas personas puede ser incómodo que estemos cuestionando los roles de género y qué significa ser hombre, qué significa ser mujer y todo, porque claro, es con lo que crecimos. Sí. Es lo que está escrito Sí. en textos milenarios, ¿verdad? De alguna u otra forma, que han influido directamente en la sociedad actual. Claro. Estoy hablando de textos religiosos. Pero cuando ves otras culturas, cuando ves otras historias, cuando ves mitología, cuando entiendes las posibilidades, cuando te vas adaptando a lo que está pidiendo la sociedad hoy en día, capaz que simplemente hacer el ejercicio de cuestionar te puede dar una mejor calidad de vida que simplemente imponer, ¿verdad? Y decir, no, eso está mal, esto es lo que está bien, ¿verdad? Mucha rigidez y caos que no llevan al bienestar. Como dice Siegel. Ajá. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Recuerden comentar, compartir, suscribirse y tener muchas preguntas. Sí, por favor, acompáñenos en este camino porque nosotros vamos, al igual que ustedes, como ahí a tientas viendo a ver qué podemos ir armando, ¿verdad? Total. Hasta la próxima. Chao.